Buenas noches. Les saludo con mucho gusto desde el Tecnológico de Estudios Superiores de Cuautitlán Izcalli, en el Estado de México. Mi nombre, Manuel de Jesús Jaime Ortega, y en esta ocasión voy a presentar a ustedes el resultado de un trabajo de investigación realizado junto con otros compañeros del mismo tecnológico. Para eso me voy a permitir utilizar esta presentación. El título del trabajo es El método del camino crítico en el control de la producción para lograr una ventaja competitiva en la industria de fabricación sobre pedido. Comenzaré por decirles que las empresas, como sabemos, se organizan de diferentes maneras a partir de cómo van a lograr sus objetivos. Una manera más general es que se trabaja para una organización de fabricación para almacén o la de fabricar por pedido. Esta es una forma de ver más o menos lo mismo que hemos descrito. Este es un diagrama muy elemental de lo que son los diferentes tipos de distribución de planta o el diseño de los diferentes procesos. Con esto, nosotros podemos tener una idea de cómo se está llevando a cabo la producción. De estos diferentes sistemas de producción, vamos a comparar dos. Uno de ellos, lo que es la producción intermitente o por proceso, y la de producción por proyecto, en el que a partir de sus características podemos identificar que hay solamente ligeras diferencias que nos permiten utilizar esta comparación para referirla al método del camino crítico. Podemos observar cómo las diferencias radican en el volumen de producción. En el proyecto se utilizan una o pocas unidades, y en el de producción intermitente o por proceso, pues se utiliza por lote. El flujo de esta producción, pues es un tanto desordenado en la distribución del proceso, y no hay problema en la distribución por proyecto. La variedad de los productos se puede considerar alta en la producción intermitente o por proceso, y pues en una por proyectos podemos hacer infinidad de proyectos. Otra de las diferencias que podemos encontrar es que el capital de inversión que se requiere, pues se puede considerar mínima en ambos casos, no es significativa. Y los objetivos, sobre todo la cuestión de flexibilidad en la distribución por proceso, no es tan flexible como la distribución por proyecto. Tomando en cuenta que en la distribución por proyecto, una vez que se termine el proyecto, pues migramos o nos vamos a otro lugar. Por lo demás, las diferencias no son significativas.
¿Qué podemos ver? Bueno, justamente el método de la ruta crítica pues se desarrolló para el control y la optimización de los costos mediante la programación de una programación adecuada de las actividades. Y esto es un diagrama general de lo que puede ser una ruta crítica. Si ustedes lo comparan con la distribución de planta por proyecto, podemos ver que son muy semejantes. Esto es lo que se utiliza para controlar las actividades en un proyecto. Y si lo comparamos con la distribución de planta por proceso, pues podemos apreciar que son esquemas muy semejantes. Eso nos permite afirmar que nosotros podemos aplicar esta metodología o esta técnica de la ruta del camino crítico para el control de producción en un sistema de producción por proceso. Es decir, aquellas empresas que siguen una estrategia de producción por producto. Tenemos un diagrama también muy elemental en donde podemos ver que hay actividades que se pueden llevar a cabo simultáneamente en las diferentes instalaciones y que hay algunas que pueden tener, compartir los recursos disponibles. Hay otras que pueden ser completamente diferentes, pero hay algunas que pueden compartir esos recursos. Y eso es lo que hace complejo la programación de producción en un sistema de fabricación por pedido. Si nosotros logramos empatar el utilizar esa técnica no en un proyecto, sino en varios proyectos a lo largo de todos los pedidos que se reciben en una planta productiva, podemos nosotros establecer un control y podemos identificar dónde hay cuellos de botella, podemos identificar dónde se requiere de más personal o dónde se están acumulando demasiados materiales en proceso. Con esto podemos nosotros lograr lo que es una ventaja competitiva. ¿Qué caracteriza a la empresa respecto a sus competidores? Y le permite alcanzar rendimientos superiores de una manera más sostenida, es decir, distinguirse dentro del mercado o de su segmento de mercado con sus competidores. Estas ventajas competitivas se pueden traducir o identificar al incrementar las ventas. La entrega de los productos y servicios es a tiempo, cosa que sucede cuando tenemos un efectivo control de la producción. Se entregan donde debe ser, con la calidad requerida, es decir, utilizando esta técnica, podemos nosotros llegar a alcanzar esa ventaja competitiva. Podemos también alcanzar una ventaja competitiva reduciendo los costos de materiales, el uso de todos los recursos, contratando, ajustando el personal, disipando aquellos cuellos de botella que se presenten. Eso nos va a permitir reducir los costos en general y particularmente podemos reducir el uso de los materiales. Y también podemos nosotros reducir el capital de trabajo. Controlar lo que es la mano de obra, reducir o eliminar el tiempo extra, los inventarios en el almacén, en el tránsito, en el proceso, pues se van a ver disminuidos cuando se lleve a cabo un control eficiente con la ayuda de la ruta crítica. No de uno, sino de varios productos o proyectos, puede decir, pedidos, proyectos, podemos utilizarlo como sinónimo y podemos aplicar la técnica en un mismo sistema productivo, replicando y poder identificar dónde hay o se pueden presentar cuellos de botella, identificándolos con anticipación y reduciendo o controlando sus efectos. Esta técnica de la ruta crítica no es nueva, pero tradicionalmente, al igual que su contemporáneo, el PER, se han utilizado para el control de la producción. En la actualidad, pues ya
como que se fusionaron y son sinónimos y se utilizan indistintamente, pero siguen aplicándose solamente a proyectos. La bibliografía, si ustedes tienen la oportunidad de revisarla, pues lo que vamos a encontrar es que efectivamente toda la bibliografía se refiere a que se utilizan en proyectos únicos. Con esta comparación nosotros podemos utilizar esa misma técnica, replicarla tantas veces sea necesario según tengamos los pedidos, el número de pedidos, y con eso vamos a tener una ventaja competitiva. Espero esta presentación haya resultado de su interés y me reitero a sus órdenes. Reciban un fraternal abrazo, ahora que estamos hacia distancia, pues reciban por favor un fraternal abrazo de parte de su servidor, desde luego, y también de todos los que conformamos el Tecnológico de Estudios Superiores de Cuautitlán Izcalli en el Estado de México. Como ustedes deben saberlo, dependemos del Tecnológico Nacional de México. Gracias, buenas noches.